Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy que tiene como énfasis el acuerdo de paz y los contenidos en materia de tierras y territorios para mujeres y para grupos étnicos. Tenemos entonces un marco internacional en el cual el acuerdo de paz de La Habana se enmarcó y tendrán que hacerlo todos los acuerdos de paz que suscribe el Estado colombiano. Por supuesto, tienen vigencia los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977. Estos determinan las reglas del derecho internacional humanitario que deben seguir los grupos combatientes y los principios humanitarios que se deben aplicar para la protección de la población civil. Asimismo, en el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determinó en la resolución 1325 la necesidad de incorporación de más mujeres, tanto en roles negociadores como en roles de excombatientes y participación de sociedad civil. Y vamos a ver cómo este se convierte en uno de los elementos fundamentales posteriormente en el Acuerdo de Paz de La Habana. Finalmente, en el año 2002 aparece el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Allí queda claro para todos los estados firmantes que hay un sistema de justicia internacional que se centrará en sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Tenemos entonces así un marco internacional que establece los parámetros dentro de los cuales es posible establecer negociaciones. Y por último, y tal vez el más importante en la historia de la institucionalidad colombiana más reciente, son los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y graves violaciones a los derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. Recordemos que esta actividad inicia en el 2005 con la formulación de los principios y posteriormente en Colombia se creará distintos mecanismos que buscan acercar a las víctimas a distintas medidas, pero que finalmente deberían abordarse desde la integralidad. En Colombia tenemos hoy 5 medidas de reparación, que son la restitución, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. También encontrarán ustedes, y lo ven abajito en el letrero Sistema Interamericano, el Estado colombiano es tal vez uno de los estados más sancionados a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado ha sido responsable por acción, en connivencia, por ejemplo, con grupos paramilitares, o por omisión de la protección, como ha sido en el caso de otros actores armados y grupos criminales que sistemáticamente han violado derechos humanos de la población civil. Tenemos entonces que en Colombia el marco nacional, inspirado en ese marco internacional y en esas obligaciones, dio lugar a la Ley de Justicia y Paz del año 2005, con la cual los paramilitares se desmovilizaron con una contribución de verdad y con una rebaja de penas. Hasta el día de hoy tenemos magistrados y magistradas de tribunales de justicia y paz que están emitiendo sentencias. Asimismo, tenemos el decreto 1290 del 2008 que estableció medidas administrativas para indemnizaciones. Este es un estándar que no hace énfasis, como en una sentencia, en el tipo de daño y los efectos que este ha tenido, sino que establece un mismo monto para todas las personas que han sufrido los mismos hechos en una línea de tiempo determinada. Con posterioridad a ello surge la Ley 1448 de 2011, ustedes bien lo saben. Esta es una ley que reconoce a hombres y mujeres de todo el país sus derechos como víctimas, precisamente acceder a estas 5 medidas de reparación, pero también a la atención y asistencia humanitaria. Es muy importante aclarar que en el caso del Estado colombiano, la Corte Constitucional ordenó considerar el desplazamiento forzado dentro de los hechos victimizantes. Entonces, también víctimas de desplazamiento forzado entran a un régimen de reparación, cosa que no pasa en el resto del mundo, donde las víctimas de desplazamiento forzado simplemente se les brinda ayuda humanitaria para una transición y estabilización. Y a raíz de esa ley surgen los decretos ley 4633 para pueblos y comunidades indígenas, 4634 para el pueblo gitano o rom y 4635 para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto es muy importante porque es la primera vez que los grupos étnicos tienen un marco diferenciado para la reparación y si bien contemplan los mismos derechos en términos de que son graves violaciones a los derechos humanos, tienen una naturaleza y un énfasis muy importante en lo colectivo.
El decreto ley 4633, y esto es muy importante e innovador en Colombia, declara al territorio como víctima. Es el primer instrumento en toda nuestra legislación que lo hace, y legislaciones posteriores siempre van a citar este reconocimiento en el artículo 3º del territorio como víctima, porque es un elemento fundacional del derecho para los pueblos indígenas. Tenemos entonces, al sol de hoy también, sentencias judiciales de sistema ordinario cuando son casos individuales, y tenemos en principio una estandarización de las medidas de reparación y los montos de indemnización, que ya no utilizan un esquema de ponderación del daño en términos de lucro cesante, daño emergente y daño moral o a la vida en relación, sino que se orientan por los montos que estableció la ley 1448 por cada hecho victimizante. Es decir, en tanto el número de víctimas de conflicto armado en Colombia alcanza casi los 10 millones de personas, no se esperan sentencias individuales en términos de justicia de perpetradores, y no se esperan indemnizaciones basadas en una tasación del daño, como sería en el sistema judicial, sino que ambos procesos se separan, y en el caso de las reparaciones, el monto de la indemnización pasa a abordarse desde la perspectiva administrativa. Tenemos entonces, como lo decíamos, la resolución 1325 de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, que establece la necesidad de que haya más mujeres en asuntos de negociaciones de paz. Aparecen directrices y unos necesidad de formación específica sobre protección de derechos de las mujeres. Es así como mujeres de sociedad civil, pero también mujeres que participan de las misiones políticas o misiones de mantenimiento de la paz, se vuelven sujetos claves en los espacios de negociación y acompañamiento a procesos de paz. Como lo ven que lo señala a ONU Mujeres, históricamente la participación de las mujeres en los procesos de paz antes de la expedición de esta resolución eran supremamente bajos, alcanzando el 11%, y posterior a la aprobación ya aumentó al 27%. Ustedes lo habrán visto en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, que la composición especialmente de los equipos civiles es una conformación de equipos siempre en duplas o mayoritariamente femenina. ¿Qué pasó entonces en La Habana a partir de este contexto? Se dieron entonces claramente una exigencia del cumplimiento de estos estándares, es decir, las negociaciones de paz tienen unas líneas rojas porque no pueden ir en contra de los tratados internacionales que el Estado ha suscrito. Da una principal relevancia a la participación de las víctimas como sujetos de derechos individuales y colectivos, y como lo hemos dicho, en el marco del decreto ley 4633 se reconoce por primera vez al territorio como víctima. Hay unas líneas rojas también respecto de elementos estructurales, como es el tema de la reestructuración de la fuerza pública. En ningún momento en el Acuerdo de La Habana se permitió modificar el régimen, la conformación, los procedimientos de ascenso o la táctica de las fuerzas militares. Estos temas no fueron objeto de discusión, y la participación de fuerza pública fue muy importante para negociar los protocolos de cese al fuego, partiendo de un rol de verificación y no de un rol de modificación operacional de las fuerzas. Y por último, una vocación de atender las demandas relacionadas con el origen del conflicto armado, que es la tierra. Y es aquí donde nos vamos a centrar. Vamos de lo grande a lo chiquito. Ya hemos visto cuál es el marco internacional, cuál es el marco nacional y qué nos trae el acuerdo. Importante, en todos los informes de la Comisión de la Verdad, ustedes verán cuál es ese rol fundamental de la tierra como factor estructural del conflicto para el caso colombiano. Pasemos entonces a ver dentro del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 2016, firmado entre los excombatientes de las FARC y el Estado de Colombia, qué medidas específicas tienen un componente de género. Entonces, en primer lugar, se permite una alta participación e incidencia de organizaciones sociales de mujeres durante la negociación.
En ese sentido, no solamente participaron mujeres en todas las rondas de víctimas que fueron hasta La Habana a participar de la mesa, sino que simultáneamente las organizaciones de mujeres y distintas plataformas como la Red Nacional de Mujeres, como Cinco Claves, como GEPAS, como la Casa de la Mujer, como la Red Pacífica de las Mujeres, todas ellas lograron incidir, además, para que el sistema de verificación tuviera un alto componente de prevención de violaciones a los derechos humanos y en particular de agresión contra mujeres por parte de el componente internacional del mecanismo de verificación, dado que en misiones de mantenimiento de la paz en otros países, particularmente en África, contingentes militares de algunos países habían cometido graves violaciones a los derechos de las mujeres, pues aquí se establecieron una serie de controles, como la Oficina de Conducta y Disciplina y una serie de mecanismos que permitiera tanto a sociedad civil como a la misma misión establecer mecanismos de supervisión sobre el comportamiento de estos integrantes del componente internacional que tenían adscripción a grupos militares de sus países de origen de la CELAC. Tenemos luego que hubo dos negociadoras mujeres, ninguna de ellas feminista, pero ambas con perfiles de participación en asuntos políticos y que traían elementos importantes a la mesa. Y a partir de esta participación, tanto de sociedad civil como mujeres negociadoras, se acordó crear una instancia especial de género encargada de hacer seguimiento a la implementación del enfoque de género y garantía de derechos de las mujeres y personas LGBTI en el acuerdo de paz. Ustedes van a ver que cada que nos vamos a referir a asuntos en temas de género, no se trata exclusivamente de derechos de las mujeres y su grave afectación por el conflicto armado, sino también vamos a reconocer a la población LGBTI más en estos componentes. Según la plataforma GEPAS, son 109 disposiciones específicas que contienen perspectiva de género en el acuerdo de paz. Para el Instituto Kroc son un número aún mayor, pero quiero centrarme exclusivamente en aquellas que guardan relación con la tierra. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores? El acuerdo de paz destacó el rol de las mujeres, así como de pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, comunidades negras y otros grupos que enfrentaron desproporcionadamente el conflicto armado. Y en el caso de las mujeres en especial, se identificó la violencia sexual como un elemento que requiere una especial atención durante el acuerdo. Tenemos entonces un enfoque diferencial hacia mujeres y población LGBTI dentro del acuerdo de paz que reconoce su victimización desproporcionada y que se va acercando en cada uno de los capítulos del acuerdo de paz a unas medidas que den respuesta a los roles y a las afectaciones de mujeres y población LGBTI. En ese sentido, nos va a establecer en todos los componentes del acuerdo de paz una priorización de pedagogía y acceso para mujeres y población LGBTI, unas medidas diferenciales en programas estatales, bien sean estos de sustitución de cultivos, bien sean estos de participación de las víctimas o, como en el caso que nos atañe, en asuntos de tierras. Por supuesto, la visibilización de brechas y flexibilización de la oferta. El hecho de que la mayor parte de las víctimas en Colombia hayan sido de contextos rurales, pues nos lleva siempre a la reflexión de que la oferta institucional debe adaptarse a las condiciones de conectividad, de vías y de acceso de las zonas más afectadas por el conflicto. Reivindica, por supuesto, la participación individual y colectiva, las mujeres y la población LGBTI a título propio, pero también en sus propias plataformas y organizaciones desde las cuales se reivindican derechos, y unos recursos con destinación específica. Esto va a ser muy importante, sobre todo después en los PEDETs, y va a ser muy importante en todos los planes de implementación, tanto de proyectos productivos, por ejemplo, de población excombatiente, como de participación en beneficios específicos destinados a mujeres rurales, como pueden ser los subsidios de mujer cabeza de hogar. Entonces, estas son como las maneras concretas en las cuales el enfoque de género se transversaliza, es decir, atraviesa el conjunto del acuerdo de paz y, por supuesto, se hace balance en escenarios propios con estas organizaciones específicas en las distintas instancias, tanto en la CECIVI como en diálogo con la misión de verificación, como en el Consejo de Seguridad. Vamos a ver
que este es un tema que requiere de la representación y participación de las mujeres y la población LGBTI, donde se hace un balance del avance en estos temas. Tenemos entonces ya para el capítulo 1 y la reforma rural integral, en asuntos específicos de género, la creación del decreto 902, que reconoce que la economía del cuidado es un factor de propiedad sobre la tierra. Y este es un salto cualitativo en términos de reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque tradicionalmente en Colombia, en el marco de la unión marital, de hecho, no se había reconocido la economía del cuidado como parte del patrimonio de la pareja y ahora lo es. Gracias, lo vamos a ver más adelante, a una serie de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema donde establecen que esto hace parte de la contribución de las mujeres a la sociedad patrimonial. Tenemos, como ya lo decíamos, puntajes adicionales para acceso a subsidio integral de tierras para las mujeres. Teníamos una línea base, lo vamos a ver ahora más adelante. Mujeres accedían no solamente a menos predios, sino a predios de menor tamaño y de una menor calidad. Esto es muy importante porque recuerden que las mujeres establecen zonas de autoabastecimiento en sus predios donde desarrollan huertas y donde crían animales para el autoconsumo de su familia. Las mujeres reinvierten el 50% de su proyecto productivo para mantener la iniciativa productiva y el otro 50% para garantizar el bienestar de su familia. De manera que a menor tamaño y a menor calidad, más difícil aún para las mujeres garantizar eh, las condiciones de seguridad alimentaria de sus núcleos familiares. Muy importante, las mujeres tienen una mayor necesidad y, sin embargo, menor participación en créditos, porque precisamente esta economía del cuidado impide dedicar el mismo número de horas a actividades remuneradas. Ya vamos a ver que las mujeres rurales destinan aproximadamente 8 horas diarias a las actividades de la economía del cuidado, que es trabajo no remunerado, y la asistencia técnica también está supremamente limitada. Tenemos entonces que partir de ese análisis de brechas para aplicar medidas favorables a las mujeres rurales y a la población LGBTI que les permita gozar de sus derechos a la tierra. Como ustedes lo pueden ver en el Acuerdo de Paz, página 7, claramente se reconoce la necesidad de resolver los asuntos de la propiedad sobre la tierra, su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a mujeres, niños y niñas. Es decir, tanto el Estado colombiano como los excombatientes de FARC reconocieron la importancia de dar la vuelta a esta situación y, como lo mencionábamos, aquí tenemos las mujeres beneficiarias de adjudicaciones. El año en que más adjudicaciones se dieron, que fue el 2019, ya firmado el acuerdo de paz, se llegó a un máximo histórico de 52% de mujeres beneficiarias. Esto nunca se había logrado. Es indudablemente una progresión interesante, pero nunca hemos visto no solamente un año igual ni una tendencia a que se mantenga. Y como pueden ver, la participación en número de hectáreas pues es siempre más baja, de manera que aunque se adjudicaron más predios en el año 2019, que fue el más alto, solamente el 50% de las mujeres accedió al 34,2% del total de hectáreas. Entonces, la mitad de la población con una tercera parte de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos decir que la reforma rural integral tiene una mirada de género? Porque la reforma rural integral reconoció tanto el rol productivo como reproductivo. ¿Y eso qué quiere decir? En el rol productivo nos centramos en todos los elementos de generación de bienes y servicios alrededor de las iniciativas agropecuarias en donde las mujeres participan y simultáneamente en el reproductivo porque es el que está asociado al bienestar comunitario. Ya lo vamos a ver en la definición jurídica, pero hemos venido mencionando la economía del cuidado. Y la economía del cuidado son todas esas actividades que las mujeres desarrollan que no son remuneradas, que es la que da cuenta del 20% del Producto Interno Bruto en Colombia. Es todo un trabajo no remunerado que garantiza la estabilidad y el bienestar de los hogares colombianos. Aquí tenemos la definición legal, que es de la Ley 1413/2010. La economía del cuidado son las actividades en el hogar o la comunidad de vital importancia para el funcionamiento del sistema económico y social.
Ya les decía yo que esto equivale al 20% del Producto Interno Bruto del país, así lo estableció las mujeres, y el boletín del DANE con la encuesta de uso del tiempo. Entonces, ojo a las actividades: preparación de alimentos, arreglo y mantenimiento del hogar, prendas de vestir, cuidado de personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas, hacer compras, pagos o trámites y brindar servicios a la comunidad. Todas estas son actividades que las mujeres rurales desempeñan cada día durante 8 horas, y por eso estas actividades que no son remuneradas impiden la participación en el mercado laboral e impiden la participación en actividades productivas de carácter remunerado. Muchas veces las mujeres cuidan de los animales, cuidan de la huerta, incluso de actividades productivas de las que participan sus parejas sin remuneración al considerarse una actividad del hogar. Y aquí viene otra característica fundamental de la economía del cuidado, y es el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Para que haya fuera en el mercado laboral una persona con un trabajo remunerado, hay alguien que se queda en casa, no solamente le preparó la comida, le preparó el uniforme, sino que se aseguró de que todos los asuntos del hogar estuvieran en pleno funcionamiento para que esa persona pudiera dedicarse a participar de una actividad económica remunerada en el mercado laboral. Tenemos entonces que para el acceso a la tierra se establece un formulario de economía del cuidado que se aplica en caso de terrenos baldíos, esto en procesos de formalización masiva. Se establecen unos mecanismos semejantes para predios privados, pero el objetivo es en ambos reconocer la participación de las mujeres por medio de la economía del cuidado. Durante la documentación de los expedientes y las jornadas FISO o jornadas comunitarias, se llenan de manera conjunta los formularios donde aparecen ambos miembros de la pareja para acceder a un mismo título, y se hace una solicitud explícita a la Agencia Nacional de Tierras para garantizar que las solicitudes de titulación conjunta que ingresan al sistema salen igualmente como un título. Es decir, que si se presenta alguna duda respecto a los derechos patrimoniales, se puede hacer un alto en el camino y obtener una asistencia técnica para no correr el riesgo de que quede una mujer excluida del título cuando por economía del cuidado tiene pleno derecho. Y por supuesto, tomamos medidas para prevenir la violencia y la retaliación por hacer una reclamación conjunta. Conocemos varios casos en el programa donde todavía algunos varones en zonas rurales consideran que sus parejas no son dignas ni iguales en derechos, y por lo tanto no consideran que deban compartir un bien como la tierra. Y esto pues es sencillamente no solamente antijurídico, sino que pone a las mujeres en una situación de violencia basada en género de tipo económico. Tenemos entonces el mayor desafío en la titulación en pareja. En Colombia, ustedes saben, la mayor parte de la población rural vive en unión marital de hecho, es decir, que no ha constituido un matrimonio formal, y por lo tanto la sociedad patrimonial solamente se empieza a contar a partir de los 2 años de convivencia exclusiva y continua con la condición de la cohabitación. Es infrecuente, pero es lo ideal que se declare la unión marital de hecho para determinar sus efectos patrimoniales, es decir, para que quede claro qué es lo que cada quien aporta, incluida la economía del cuidado, al patrimonio. También de las uniones en las que hay hijos, pues ante la notaría puede llevarse este tipo de pruebas, además del tiempo de convivencia, e indudablemente, al momento de hacer la liquidación de una sociedad patrimonial, esto permitiría que hombres y mujeres pudieran dividir por igual sus bienes, incluyendo la tierra. Es muy importante, ¿por qué? Porque el hecho de que existan hijos no es obligatorio y no es lo que determina la unión marital, de hecho, no es un requisito. No obstante, en casos de sucesiones, es fundamental que se establezca cuáles serían los hijos e hijas de cada uno de los cónyuges supérstites y, por supuesto, los derechos que les acompañan. Nosotros desde el programa Nuestra Tierra Próspera, siempre en nuestras capacitaciones incluimos la economía del cuidado y la titulación en pareja, de manera que los hombres y las mujeres que atienden a nuestros espacios de formación puedan tener una mayor conciencia de los efectos patrimoniales de sus uniones maritales de hecho y, por supuesto, prevenir la violencia basada en género de tipo económico que genera en las mujeres daño patrimonial. Tenemos entonces que la unión marital de hecho tiene como condiciones 2 años en adelante de convivencia exclusiva, sin interrupción, que comprenda también la cohabitación
y ahí deberían entrar todos los bienes, salvo que se establezca un precedente distinto, como unas capitulaciones o un acuerdo respecto de lo que de ambas partes previo a la unión no ingresaría en la sociedad, y esto tiene que tener un componente jurídico, no puede ser un acuerdo por fuera de la ley. Y por supuesto, incorporar la economía del cuidado como parte del patrimonio de la sociedad, y a partir de un año de no convivencia ya se considera liquidada la unión. Es muy importante lo que ya nos ha dicho la Corte, que la economía del cuidado entra dentro de la sociedad patrimonial. Esto, si ustedes quieren profundizar, pueden leerlo en la sentencia C, es decir, de constitucionalidad 963 de 2022, o en la sentencia T, es decir, de tutela del 494 del 92. Indudablemente las Cortes, tanto Constitucional como Suprema en Colombia, han ido avanzando en reconocer este trabajo invisible, un trabajo que es necesario. Todos los seres humanos requerimos del cuidado. Sin embargo, es aún más imprescindible en personas con discapacidad, en niños y niñas y en adultos mayores. Indudablemente debería ser remunerado, el derecho debería garantizar la economía del cuidado y no recargar a las mujeres. Como ya lo vimos, si dedicas 8 horas diarias al trabajo de economía del cuidado que no es remunerado, sencillamente no tienes otras 8 horas para dedicar a una actividad productiva remunerada. Y por supuesto, el COVID-19 puso en evidencia a las mujeres como cuidadoras, como maestras, como enfermeras, como personas imprescindibles en la sociedad para asumir una serie de cuidados que el Estado no asume. En Colombia, ciudades como Bogotá han establecido lo que se denominan las manzanas de cuidado, que son unos edificios que prestan bienes y servicios a mujeres y a personas que ejercen la economía del cuidado para que atiendan mientras acceden a servicios, por ejemplo, de lavado y de cuidado de sus hijos, también a espacios de capacitación, de prevención de violencias o de actividades productivas distintas. Esto es muy importante, y progresivamente, seguramente con el Ministerio de la Igualdad, veremos una apuesta por la economía del cuidado a partir desde el Estado en otras zonas del país. Tenemos entonces que las organizaciones de sociedad civil, como desde el principio hemos visto, que han tenido una altísima participación en los asuntos de género en el acuerdo final, han hecho un balance del cumplimiento de las medidas que de la reforma rural integral deberían haberse puesto en marcha en favor de las mujeres. Las más graves y las de las cuales no hay avance, ellas denominan que están en rojo, son otorgar el subsidio integral para compra de tierras con facilidades para las mujeres, asegurar acceso prioritario a la adjudicación gratuita, es decir, todo esto que venimos diciendo de entrega de baldíos sin costo, una línea de crédito especial, es decir, todo esto que señalamos como barreras al principio, como ven, tiene una medida dentro del acuerdo, sin embargo, su avance es mínimo. Creación y puesta en marcha de una nueva jurisdicción agraria. Ustedes saben que en el Congreso no ha prosperado esta iniciativa, que es muy importante, que es crear una jurisdicción especializada en temas de tierras, y un incremento en cupos técnicos, tecnológicos y universitarios. Recordemos que cuando las mujeres son autónomas económicamente, están menos expuestas a violencia basada en género, de modo que su participación en el mercado laboral y en la academia disminuyen el riesgo de violencia. También tenemos asuntos que no han avanzado, las soluciones de viviendas adecuadas al medio rural y a las comunidades con enfoque diferencial. Ustedes deben haber visto los debates acerca de los tamaños de la vivienda de interés social en Colombia, con habitaciones pequeñas, con espacios insuficientes para familias que con frecuencia son numerosas. También tenemos pendiente la garantía del servicio de asistencia integral técnica y tecnológica por medio de un modelo de economía solidaria. Eso todavía no ha pasado. Todavía no tenemos el diseño de un sistema extensionista con enfoque diferencial en territorio funcionando. Y un elemento que podría parecer que no tiene nada que ver con tierras, pero tiene todo que ver con la vida de las mujeres. Y es los esquemas de protección al embarazo, el parto, la lactancia y la atención en salud para el recién nacido. Seguimos viendo una brecha enorme entre las posibilidades de las mujeres rurales de acceder a estos bienes y servicios y las mujeres en contextos urbanos. También, por supuesto, un sistema para la garantía progresiva del derecho a alimentación. Ya nombramos con claridad que este derecho es fundamental para las mujeres quienes hacen de sus hogares entornos de soberanía y seguridad alimentaria.
y una política alimentaria y nutricional de las zonas rurales basada en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos y la creación de condiciones de bienestar. Estos que son los elementos más ligados a la reforma rural integral y que abordan lo estructural son los que presentan un mayor rezago. En amarillo, es decir, con algún nivel de cumplimiento, tenemos que el Gobierno Nacional adecuará un plan de formalización masiva. Ahí es donde se enmarca realmente nuestra actividad. Nosotros contribuimos a que el Estado colombiano avance por medio de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en formalización de pequeña y mediana propiedad rural por medio de lo que hemos denominado los barridos prediales masivos, que para el caso del Tolima se están adelantando en los municipios de Ataco y Chaparral. Se promueve la participación de mujeres en organizaciones y en distintos espacios para conciliación y resolución de conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra. Ustedes saben que hay conflictos que son susceptibles de mediación, de manera que incorporamos también en los barrios prediales masivos de la mano de la Agencia Nacional de Tierras una dupla, dos personas que desarrollan actividades de resolución pacífica de conflictos por medio de las técnicas de mecanismos autocompositivos, y esto permite resolver y conciliar los asuntos que son susceptibles de conciliación. ¿Qué no es conciliable y qué no puede ser objeto de más? La violencia basada en género. Este es un delito y tiene una ruta penal diferenciada, de manera que es algo que excluimos del MASC, pero indudablemente otro tipo de asuntos como linderos, como accesos, pueden discutirse desde la perspectiva de más y lograr acuerdos que resulten efectivos en el marco del derecho. Por supuesto, está pendiente una instancia de alto nivel para la resolución de conflictos de tenencia y uso de la tierra. Tiene pocos avances. Y sobre el catastro multipropósito, tanto la formación como actualización del catastro para el pago del impuesto predial, pues ahí tenemos un rezago importante en la medida en que este componente está aún en consulta previa con los grupos étnicos y por lo tanto no puede implementarse en su totalidad en el país. En amarillo siguen estando los planes nacionales para la reforma rural integral. El nuevo gobierno ha desarrollado algunas actividades para la reforma agraria donde estos planes tendrían todo el sentido del mundo, sin embargo, todavía no están organizados en el modo como se consideraron inicialmente en el acuerdo de paz. La adopción de un enfoque diferencial y de género para que el sistema de salud considere requerimientos especiales de las mujeres en zonas rurales. Quiero decirles que esto, insisto, aunque a ustedes no les parezca que guarda relación con tierras, tiene todo que ver con la vida de las mujeres. Tenemos muchísimas dificultades para que las mujeres accedan a una salud preventiva y oportuna, especialmente en asuntos como cáncer de mama, que tiene una altísima incidencia en las muertes femeninas en el país. Y por supuesto, lo que ya mencionamos anteriormente, todos los controles obstétricos y de apoyo pre y posparto. Por supuesto, importante los estímulos a la producción agropecuaria y la economía solidaria, inclusive la lógica de cooperativas que promueven la autonomía de las mujeres rurales. La autonomía económica, insistimos, es el propósito fundamental para que las mujeres vivan una vida libre de violencias. Y esto también tendría que ir de la mano de una creación e implementación de un plan para la promoción de la comercialización. Las mujeres pueden producir, pueden lograr balancear la carga, pueden lograr participación de otros adultos en la economía del cuidado en el hogar, pero si no logran comercializar o conectar con aliados comerciales sus productos, ni obtener las certificaciones y los estándares de calidad exigidos en las distintas cadenas de valor, pues no va a tener el efecto deseado transformador. Quisiera proponerles en este momento un ejercicio práctico para que desarrollen, no me lo tienen que mostrar, es para ustedes, máxime en esta grabación diacrónica. Quiero que por favor tomen una hoja y escriban, teniendo en cuenta esta información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que también la pueden consultar en internet si lo desean, ver la diferencia entre las horas que mujeres rurales y mujeres urbanas destinan a la economía del cuidado y hacer para su propio ejercicio doméstico, bien sea de su hogar de origen con sus padres o de su hogar actual con su pareja, cuál es la proporción de actividades que desarrollan hombres y mujeres. Es decir, hagan la lista de las actividades que dijimos que hacían parte de la economía del cuidado
Si no se la aprendieron de memoria, busquen la ley 1413 y pongan frente a cada una de esas actividades, por ejemplo, preparación de alimentos, quién los hace en su hogar, si los hace una mujer o si los hace un hombre. Lo mismo para el aseo del hogar, lo mismo para el cuidado de niños y niñas, lo mismo para las compras, lo mismo para el cuidado de personas con discapacidad, lo mismo para los trámites como pago de servicios públicos y quién mantiene la fuerza de trabajo remunerada, para que hagan una reflexión acerca de cómo esos roles están distribuidos en sus hogares. Si todavía estamos en una sociedad desigual donde la mayor parte de la carga de la economía y el cuidado está a cargo de mujeres, porque si considera que esos son roles tradicionalmente femeninos y cuál es la necesidad de balance que necesitamos para que hombres y mujeres tengan vidas plenas, productivas y reproductivas de manera equilibrada y equitativa. Y cuando terminen ese ejercicio, cada uno frente a su propia configuración revisar, si fuera posible, qué propuestas de reforma legal harían ustedes. ¿Cómo les gustaría que se reconociera esa economía del cuidado? ¿Qué proponen para su reducción? Es decir, tomar una decisión de qué actividades definitivamente no quisieran seguir haciendo y consideran que se pueden omitir. Y cuáles se podrían redistribuir, bien sea porque las hace otro miembro adulto de la pareja o bien sea porque las asume el Estado. Les dejo este ejercicio práctico como una actividad para ustedes. No tiene ningún valor de porcentajes o de puntos, es simplemente una reflexión para que transformemos en nuestros hogares, en nuestra esfera íntima, eso que discutimos en la esfera de lo público como lo que es justo y lo que es propio de nuestras relaciones humanas. Luego de que ustedes han realizado este ejercicio, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es nada más y nada menos que los componentes del capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 2016, firmado entre el Estado de Colombia y los excombatientes de las FARC-EP desde la perspectiva de los derechos territoriales de las comunidades étnicas. Y esto va a ser muy importante porque vamos a ver la continuidad de las reclamaciones territoriales de los grupos étnicos y cómo el acuerdo de paz es una oportunidad no para modificar las rutas, sino para acelerar el cumplimiento de los derechos territoriales. ¿Qué nos dice el capítulo étnico del acuerdo de paz que es fundamental? Es que se respetará el carácter principal y no subsidiaria de la consulta previa, libre e informada y el derecho a la objeción cultural como una garantía de no repetición. Estas son las palabras mágicas para el trabajo con grupos étnicos. Como ustedes recordarán, el derecho fundamental a la consulta previa se estableció primero en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y fue ratificado en Colombia por medio de la Ley 21 de 1991. Y es este tratado internacional el primero que contiene una dimensión de la necesidad de que los pueblos étnicos, en el caso colombiano aplica para indígenas, afrocolombianos, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo gitano, una consulta respecto a cualquier medida administrativa o de otra índole que pudiera afectarles. Es decir, no solo se consulta previamente el marco normativo o el Plan Nacional de Desarrollo, sino también se deben consultar las obras de infraestructura sobre sus territorios. Entonces, este derecho fundamental a la consulta previa, que nace a la luz del convenio 169 de la OIT, es la clave para comprender la relación entre los grupos étnicos, el Estado colombiano y otros grupos de interés. Y el otro elemento fundamental que es novedoso a la luz del acuerdo de paz es la objeción cultural. Muchas veces en los procesos de consulta previa, cuando las comunidades al ser consultadas decían no, no gracias, no me interesa, me parece riesgoso, genera daño a mi proyecto de pervivencia cultural, es contrario a nuestra cosmovisión o puede afectar a la madre tierra, la decisión de los estados era decir que al eso constituirse en un veto, no podía ser aceptado. Entonces, un poco el resultado de la consulta era que si la respuesta era no,
igual no importaba porque se seguía adelante con la actividad en nombre de el bienestar de la mayoría de los habitantes de un determinado estado versus el número de integrantes de un pueblo indígena. En esa época, por eso se utilizaba la expresión minorías étnicas. Por favor, no la usen. Esa no es una expresión adecuada. Los grupos étnicos, pero lo que estamos viendo aquí es un salto cualitativo donde el problema no es de números y de grupos humanos de bien mayor o bien común sobre un bien minoritario, sino de prevenir cualquier daño cultural y de prevenir cualquier actividad que ponga en riesgo la pervivencia de estos pueblos y que se entiende como una garantía de no repetición porque está fundamentada en que ya han ocurrido daños previos. Ustedes lo saben, en Colombia, casos como el de la represa Urrá, que acabó con el pescado y con la cultura del pueblo en Veracatío del Alto Sinú, tuvo un efecto desastroso. Y en toda América Latina, tanto el Banco Mundial como otros entes multilaterales han identificado casos donde tanto la actuación del Estado como del capital privado y de la cooperación no estuvieron guiados por la consulta previa. De manera que brincamos del convenio 169 de la OIT que establece ese derecho a un desarrollo adicional que dice siempre que una actividad pueda contener un riesgo, la comunidad o el pueblo objeto de consulta podrá oponerse desde la perspectiva de la objeción cultural como una garantía de no repetición de un daño. Por favor, recuérdenlo, esto es la clave para el relacionamiento con los pueblos étnicos de manera permanente y es el derecho fundamental a la consulta previa, pero también al resultado de esa consulta desde la perspectiva de la objeción cultural. Hay unos estándares nacionales e internacionales. Ya lo mencionábamos en el convenio, también tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otra serie de marcos normativos aplicables. ¿Qué nos dice entonces el Acuerdo de Paz? Que se garantizará la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y o tradicionalmente. Y que se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales. Ustedes saben también que tenemos pueblos en riesgo de extinción, por eso se expidió el auto 004 por parte de la Corte Constitucional para pueblos indígenas y el auto 005 para comunidades negras, y existen unos planes de salvaguarda. Entonces, el hilo conductor, como lo ven aquí, es la consulta previa, pero tenemos la combinación de varios elementos. ¿Qué tenemos entonces? Toda la estructura del sistema interamericano de derechos humanos llega a la conclusión de que el derecho a la libre determinación es el que marca la pauta en cómo el Estado debe garantizar el resto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. La expresión indígenas y tribales es el equivalente para nosotros a grupos étnicos, considerando pues las estructuras tradicionales de otros pueblos. Esto quiere decir que en el caso colombiano ya dimos ese salto. Ya no se trata de un derecho al veto, sino la posibilidad de establecer la objeción cultural como garantía de no repetición. Y tenemos un caso emblemático también derivado del Acuerdo de Paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que construyó un protocolo específico de relacionamiento con los pueblos étnicos para el abordaje de los casos que hacían referencia a las graves violaciones a los derechos humanos que los pueblos étnicos habían sufrido en el contexto del conflicto armado. Es decir, no solamente la objeción cultural y la libre determinación puede ser la manera de sustentar una respuesta negativa o una respuesta de no avanzar en la dirección propuesta por una entidad determinada, por el Estado, por un privado, por un tercero, sino también es una oportunidad para crear protocolos propios y propuestas de superación de las diferencias a partir de ejercicios de pedagogía y de relacionamiento. Ustedes deben saberlo que en el caso del barrido predial masivo del municipio de Ataco, el programa no solamente obtuvo el consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Pijao, sino que además hizo una propuesta propositiva, aunque suene redundante, en materia de relacionamiento con el pueblo Pijao, y fueron ellos quienes establecieron protocolos para el ingreso al territorio para llevar a cabo las actividades. Entonces, no solamente existen herramientas para ser cautelosos, sino que también hay oportunidades para construir conjuntamente.
El conjunto del reconocimiento de los territorios étnicos en Colombia está basado en decretos y leyes sustentados en distintos momentos históricos. Indudablemente, para el caso de comunidades negras, estas nacen con la Ley 70 del 93, que surgió del artículo 55 transitorio de la Constitución. Sin embargo, solamente una parte de la Ley 70 del 93 ha sido reglamentada. En el nuevo plan de desarrollo está prevista la reglamentación del restante de la ley, lo cual va a ser muy positivo para garantizar los derechos de las comunidades negras, especialmente con dos modificaciones que trae el plan de desarrollo. La primera, que sería una ampliación de la definición del patrón de poblamiento de comunidades negras no restringido al Pacífico colombiano, sino abierto a otras formas político-organizativas del pueblo negro, y esto podría abrir la puerta a la titulación de títulos colectivos de comunidades negras en el Caribe colombiano, que hasta ahora ha sido eh, muy reducido. Y por supuesto, traería también la posibilidad de confirmar la figura de ampliación de títulos colectivos. Durante el gobierno pasado, la interpretación jurídica de lo reglamentado de la Ley 70 restringía la aplicación de las actividades de ampliación, de modo que títulos colectivos del 93 hacia adelante, pues no tenían posibilidades de crecer, no podían incorporar más hectáreas, sino que eran títulos que se iban a quedar estáticos como si la vida comunitaria no tuviera modificación. Entonces, a la luz del nuevo plan de desarrollo, estos dos elementos se podrían superar y con la reglamentación de la Ley 70 en su integralidad, pues habría unas mejores condiciones para el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades negras. Para el caso de los pueblos indígenas, tenemos un decreto de protección ancestral, que es el decreto 2333 de 2015. Este es un decreto que solicita la protección de territorios considerados ancestrales que no estén bajo titulación. Implica un procedimiento de medida de protección para determinar cuál es la ruta de garantía de derechos. Tenemos el decreto 1824, que es el que establece el procedimiento para la clarificación de resguardos con títulos de origen colonial o republicano. Esto es muy importante en el suroccidente del país. Lo van a ver en municipios cercanos a ustedes como Chaparral, pero también los tenemos en otros municipios, en el Cauca, en Nariño, y por supuesto tenemos un caso emblemático en los Montes de María con el primer resguardo de origen colonial del Caribe colombiano, que sería el resguardo Cenú de Toluviejo. Tenemos el decreto 1232 y este es muy importante porque es el que establece la protección para pueblos en aislamiento. Es muy importante saber que en Colombia existen pueblos en aislamiento, algunos de ellos como decisión luego de tener contacto con la sociedad mayoritaria y haber enfrentado graves retos. Ustedes conocerán pueblos como el Nucac. El pueblo Nucac ha visto destruido su territorio y ha visto graves afectaciones a su salud y a su espiritualidad a la luz del contacto con la sociedad mayoritaria, y este tipo de daños se deben prevenir. Entonces, la manera como en todo el mundo, mucho en Brasil, pero también en Colombia se ha establecido, es crear zonas de protección intangible de manera que allí no haya intervención humana y se prevenga un contacto entre estos pueblos que han decidido no tener contacto con la sociedad mayoritaria, y determinar los representantes de estos intereses que sean otros pueblos indígenas, con quienes si bien guardan contacto actual o tuvieron contacto en otro momento y actúan como un buffer entre la sociedad mayoritaria y los pueblos en aislamiento. Finalmente, tenemos también figuras de protección y juxtaposición sobre otros territorios. En el caso de pueblos indígenas, recuerden por favor que sí pueden existir dentro de parques naturales, parques regionales. La figura de resguardo indígena es compatible con figuras de protección, aunque no sea considerado jurídicamente un área protegida. Para el caso de comunidades negras, a futuro, también a la luz del nuevo plan de desarrollo, esto también será una posibilidad. Tenemos entonces, como les decía, a la luz del decreto 2333, principios claves de protección para los territorios étnicos que reconocen esa relación especial entre los pueblos indígenas y sus tierras o territorios. Tenemos entonces una clasificación de autoridades y territorios que es muy importante. Ustedes saben que tenemos para el caso de las comunidades negras que de nuevo la ley 70 tiene un patrón de poblamiento sobre el Pacífico colombiano y de las cuales ya tenemos
una expansión en el Caribe y en otras zonas que esperan su reconocimiento pronto. Comunidades afrocolombianas que no necesariamente están en contextos rurales, pero que constituyen la mayoría de población, incluso en ciudades como Cali. Las comunidades raizales que están en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, que tienen su lengua creol y tienen sus prácticas religiosas asociadas al sincretismo de la Iglesia Bautista y su historia. Y por supuesto en el caso del pueblo palenquero, que en principio respondió a la oposición a la esclavitud, que bajo el liderazgo de Bencos Biojo creó un palenque en Mates, Bolívar, pues luego, además de la construcción de su lengua palenquera y de su tradición musical que integró a distintos pueblos que llegaron esclavizados buscando la libertad, pues se sometió a una diáspora importante en el Caribe colombiano que da lugar a una diáspora palenquera y de ahí la necesidad de cultural y territorialmente reconstruir esos vínculos. Tenemos consejos comunitarios que son la forma del territorio, la forma de la autoridad en el territorio. Tenemos la manera en que se estructura esa gobernabilidad. Hay una junta directiva, hay un consejo de mayores, suele haber una asamblea comunitaria donde todos y todas participan. Adicionalmente, dependiendo del tipo de comunidad negra, puede haber eh, una consejería de mujer o puede haber otros grupos de importancia dentro de esta figura de autoridad. Y la forma del territorio es título colectivo de comunidades negras de la Ley 70. No vayan a confundir, por favor, un consejo comunitario con un título colectivo. El consejo comunitario es la forma de gobierno del territorio y el título colectivo es la figura legal de reconocimiento del Estado al territorio colectivo. Tenemos una justicia propia afrocolombiana que cada vez más tiene más reconocimiento. Si bien en la Constitución del 91 no tuvo el mismo rango que la jurisdicción especial indígena progresivamente, y lo van a ver ustedes en ejemplos como la sentencia de constitucionalidad del 433, la exención del servicio militar por un principio de igualdad con pueblos indígenas. Tenemos en los pueblos indígenas como formas de gobierno los cabildos gobernadores o los nehues o las autoridades tradicionales, también una asamblea comunitaria que suele ser la que da el mandato que las autoridades deben cumplir. Tiene, por supuesto, facultades de jurisdicción especial en el artículo 246 de la Constitución. Y es fundamental porque ahí se reconoce la jurisdicción, ahí se reconoce la necesidad de la coordinación y la autonomía frente al propio territorio. Ya hablamos del pueblo Nucac, si bien es un caso emblemático por un contacto que no tuvo los mejores resultados y que va en detrimento de la pervivencia del pueblo, también hay que decirlo en el caso del pueblo Nucac, el territorio ancestral va más allá de los títulos de resguardos y de reservas constituidos y además en este momento no tienen condiciones de retorno por las afectaciones de conflicto armado. Entonces, pues siempre el contexto nos va a decir cuáles son las condiciones de garantía de derechos de los pueblos étnicos. Vamos a ver entonces que hoy en Colombia tenemos 852 resguardos indígenas constituidos que equivalen a 48 millones de hectáreas. Vale la pena resaltar que si bien muchas personas podrían considerar que esos son demasiados millones de hectáreas, la mayoría de ellas están en zonas que no son aptas para la agricultura. Ustedes pueden ver que en los resguardos indígenas está el desierto de la Guajira, están los páramos, están sitios estratégicos para la conservación, pero que no son sitios de producción de alimentos, lo cual puede poner pues en riesgo la pervivencia alimentaria y la seguridad alimentaria de estas comunidades. Es también muy importante recordar, y esto lo destacan distintas entidades incluidos ahí, y es el valor enorme que tienen los pueblos étnicos en la conservación. No existe una prueba más grande de la relación armónica entre la madre naturaleza y los grupos étnicos. Es donde más se conservan las fuentes de agua y donde hay más garantías para la conservación de los recursos naturales, y en ese sentido, pues están
una serie de iniciativas de acompañamiento a los pueblos étnicos desde la perspectiva de su potencial de conservación para toda la humanidad. Conservar el agua, conservar el bosque, lo hacen unos pocos, pero beneficia al conjunto de la humanidad. Vamos entonces a ver que en el caso colombiano tenemos para las comunidades negras 237 títulos colectivos expedidos que equivalen a 5.700.000 hectáreas. De nuevo, insisto, no son las mismas condiciones de producción agropecuaria, pero además se van a dar cuenta que si en Colombia tenemos pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblo gitano, aquí solamente van a observar información respecto de pueblos indígenas y comunidades negras, porque el pueblo gitano no tiene reclamaciones de territorio colectivo ante el Estado colombiano hasta ahora. No sabemos si eso en un futuro pueda cambiar, pero hasta este momento son solamente los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras las que gozan de títulos colectivos. Para el caso de los indígenas, son resguardos o reservas indígenas, dependiendo del momento en que se haya expedido el título. Y para el caso de comunidades negras, ya lo dijimos, son títulos colectivos de comunidades negras. Posteriormente, si se reglamenta lo faltante de la Ley 70, podrán cambiarse las denominaciones, pero en principio este es el contexto. También tenemos que para el programa donde operamos, ustedes saben que estamos en el sur del Tolima, en el norte del Cauca, en Tumaco, en los Montes de María, en el Catatumbo y en otras regionales hemos identificado pues 93 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de pueblos indígenas para sus territorios y 18 solicitudes de comunidades negras para la constitución, ampliación y saneamiento de sus títulos colectivos de comunidades negras. Como sabemos, y lo repetí en la presentación general, ya es posible considerar la ampliación de títulos colectivos de comunidades negras a la luz de la reglamentación del faltante de la Ley 70 del 93 a partir del nuevo plan de desarrollo, es decir, después de mayo que este sea aprobado. Y la situación de trámites que tenemos hoy ante el Estado colombiano es que la mayor parte de reclamaciones de titulación colectiva por parte de pueblos y comunidades indígenas a manera de resguardo están en Putumayo con un 19%. En el Tolima sigue habiendo un enorme rezago, 12%. El programa acompañó al pueblo indígena Pijao a conformar expedientes para la solicitud de constitución de 7 resguardos indígenas. Esperamos que el Estado colombiano titule esos 7 resguardos y contribuya a disminuir estas cifras tan impactantes de ausencia de reconocimiento de derechos territoriales y, por supuesto, el Departamento del Cauca con el 11%. Para el caso de los consejos comunitarios, las autoridades étnicas de comunidades negras también han hecho una serie de reclamaciones que se acumulan mayoritariamente en el Putumayo también con un 16%, en el Valle del Cauca con 15%, en La Guajira un 12% y en el Cauca 9%. Esas son las cifras de la situación actual y las solicitudes de reconocimiento de derechos territoriales de comunidades negras, pueblos indígenas en Colombia. Les voy a dejar un caso de estudio muy interesante. También este es un ejercicio interno, no me lo deben, no lo tienen que entregar, no es un examen, es un ejercicio de aprendizaje y es el decreto 1500/2018. Es un decreto que reconoce el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Cogi, el pueblo Huigua, el pueblo Arhuaco y el pueblo Cancuamo. Es fabuloso porque en su construcción jurídica muestra la importancia de la consulta previa a las obras de infraestructura que afectan ecosistemas de la Sierra Nevada y donde hay 2 parques nacionales naturales, y nos muestra los límites y regulaciones necesarias para las construcciones inmobiliarias tanto en Santa Marta como en Valledupar. Pongo de ejemplo el Cerro Hurtado, pero en general este decreto reconoce los derechos del territorio ancestral, establece la línea negra y muestra cómo coexisten los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en este caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, con tanto predios de derecho privado como otras figuras de ordenamiento territorial. Entonces, les invito a que se estudien este decreto, a que lo miren a la luz de cuáles son los derechos territoriales de los pueblos indígenas para que puedan aprovechar
una comprensión más profunda de esta temática. Y vamos a cerrar esta sesión con un elemento fundamental porque sigue vigente. El acuerdo de paz no modificó, insisto, las rutas de reconocimiento de derechos de los pueblos étnicos, y es la ruta de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas y comunidades negras. Es importante porque la restitución de derechos territoriales es una de las herramientas fundamentales para la reconciliación en Colombia. Esto se refiere al reconocimiento que fueron víctimas de desplazamiento o de despojo y, por medio de sentencias judiciales, devolver los territorios que fueron propios de las comunidades. Ya lo dijimos, el decreto ley 4633 reconoce al territorio como víctima, además de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y también a sus integrantes individualmente considerados como víctimas. Para el caso del decreto 4635, se consideran víctimas para los efectos de este decreto las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras como sujetos colectivos y, de nuevo, también a sus miembros considerados individualmente. Recordemos que la línea de tiempo de los decretos ley es la misma de la ley 1448 y son hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85. ¿Cuál es el paso a paso para la restitución de derechos territoriales de pueblos indígenas, de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? Iniciar por una fase administrativa de caracterización de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras. Esta fase administrativa requiere que la comunidad, con el apoyo de la Unidad de Restitución, elabore todo lo que podría haber sido el daño que en el contexto del conflicto armado se generó al territorio y al pueblo, la imposibilidad de gozar de derechos territoriales con ocasión del conflicto armado. Hay una variable muy importante y es que no aplica la microfocalización. Ustedes recordarán que para casos de restitución individual para comunidades y hogares campesinos, lo que aplica es una microfocalización donde fuerza pública determina si hay o no hay condiciones de seguridad para proceder. Esto no se puede aplicar en caso de territorios étnicos. Y luego, cuando ya ha finalizado la caracterización y se radica una demanda con unas pretensiones formuladas por la comunidad y que la URT ha acompañado en términos técnicos para dar alcance, pues inicia una fase judicial donde los pueblos y sus comunidades deben estar representados. Eh, ya tenemos un grupo de sentencias interesantes, no tantas como quisiéramos, pero ya hay un número importante, entre ellas la sentencia del Alto Andague de Ambagada Chocó para pueblos indígenas y la sentencia de Renacer Negro en Timbiquí y Cauca para comunidades negras. Ambas tocan elementos estructurales, tales como la afectación y contaminación de los ríos por mercurio por la minería ilegal. Ustedes saben que en el caso de las comunidades étnicas, las afectaciones ambientales tienen un impacto desproporcionado sobre sus condiciones de vida y su salud y bienestar, no solamente físico, sino también espiritual, y estas sentencias reconocen ese daño. Así que les invitamos a conocerlas también y decirles que estas se constituyen en importantes antecedentes para el catastro multipropósito. ¿Por qué? Porque este catastro multipropósito está en proceso de consulta previa. Está siendo consultado para que el catastro sea más que un inventario, sea la oportunidad de identificar no solamente los bienes y el valor que se les asigna en términos económicos, sino cuáles son las variables ambientales y las variables espirituales que los pueblos asocian a un determinado lugar. ¿Cómo se tasa un sitio sagrado? ¿Cómo se tasa un ojo de agua? Pues indudablemente este es el desafío de diálogo de saberes que hay hoy en la consulta previa del catastro multipropósito. Hay ya una propuesta de decreto por parte de las organizaciones indígenas al Estado colombiano que es muy interesante, que buscaría armonizar una serie de vacíos o de distancia que hay entre estos distintos instrumentos normativos que hemos visto hoy. Por ahora solo les puedo anticipar, mientras finaliza el proceso de consulta previa, que el catastro multipropósito está considerado dentro del acuerdo final, que tiene un valor para ordenamiento, no, insisto, el valor no está solamente en determinar costos para el pago del impuesto predial, sino que tiene un sentido de ordenamiento territorial.
que por supuesto debe ser sometido a consulta previa y la situación actual es esa fase de negociación con una propuesta fabulosa de decreto para el caso de pueblos indígenas y se los anticipo porque lo trae el Plan Nacional de Desarrollo, donde las autoridades étnicas son gestores catastrales, donde son ellos y ellas quienes eligen el método de aplicación del catastro y establecen sus propios procesos. Y por supuesto, tendrá que haber un proceso de discusión de ajuste de polígonos de los predios colindantes para que el catastro multipropósito en zonas campesinas y en zonas indígenas o de comunidades negras sea armónico. Aquí ya vamos finalizando la presentación del día de hoy. Les dejo para su consulta no solamente una carpeta de materiales a las que pueden acceder por medio de los colegas de la universidad para este diplomado, sino aquí están los links de varios recursos que pueden utilizar de la Comisión Interamericana acerca del derecho a la autodeterminación, de la Declaración Americana de Pueblos Indígenas que mencionamos, al igual la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, el balance del Instituto Kroc de 5 años de implementación y la política de pueblos indígenas de USAID, que finalmente es la que nos permite completar este proceso. Muchísimas gracias a todos y todas. Les deseo un feliz día y espero puedan aprovechar estos contenidos y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.